se toman el tiempo ni siquiera para leer la palabra de Dios. Y la gente anda confundida. Y donde aparecen los Pedros y las Doña Petras. Cuando uno llega a trabajar a una parroquia, cuando el padre llega a trabajar en una comunidad, llegan las personas que son los guaruras o que son los caciques, yo no sé cómo lo llamarán allá, o que se creen los más grandes, los coordinadores, los dueños de la iglesia. ¿Conocen alguno así? Que va llegando el padrecito y quieren humillarlo. Las Doña Petras que tenemos en la iglesia y los Don Pedros, que quieren maltratarlo, que quieren decirle inclusive al padrecito lo que tiene que hacer, como si la iglesia no tuviera una doctrina. Y entonces, cuando uno llega a la iglesia, son los que imponen las normas, colocan las condiciones y dicen de todo. Saludo por aquí a Julia. Julia, gracias por su granito de arena. El Señor le recompense, seguidora de Jesucristo. Dios lo bendiga, acompañe su viaje. Amén. Gracias, Julia, por su granito de arena. Tenemos en la iglesia a los Don Pedro y a Doña Petra que le quieren quitar el lugar a Pedro o al encargado que Pedro dejó en la iglesia, al obispo, o al encargado de la parroquia que el obispo dejó en las comunidades, a los sacerdotes. Cuando uno llega a la parroquia, se encuentra con los Don Pedro y la Doña Petra. Y cuando usted se reúne con el consejo, cuando se reúne con la comunidad, la primera reunión, se levanta Doña Petra. Y a veces son las mujeres más atrevidas que los hombres. Doña Petra: padre, en esta iglesia trabajamos así. La ofrenda que se recoge nos la quedamos para esto. La comida que trae la persona la dedicamos para esto. Le vamos a dar una ayuda a usted para esto. La hora de la misa es esta. Los retiros son estos. Los coordinadores son estos. Mire, yo aprendí en el seminario que cuando hay cambio de sacerdote, cesan las funciones de todos los coordinadores. Pero tenemos Doña Petras y Don Pedros que tienen en su mente la idea de un profeta como Juan el Bautista, la idea de un sacerdote de esta manera, como Elías, como Jeremías, y llegan a decir: padre, y la manera de predicar suya debe ser esta. Así que nos habla así, nos atiende de esta manera, nos dirige de esta manera, o si no, apague y váyase, padre, porque el padre se adapta a nosotros y nosotros hacemos las cosas así, punto. Doña Petra, y uno dice: nah, guara. La ignorancia es atrevida. Y esta Doña Petra, bien agrandada. Y entonces se para Don Pedro y dice: padre, aquí la parroquia ya está organizada, ya se lleva a cabo, se hace así, 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 así. Y lo que dice la hermana es verdad. Y si usted quiere trabajar con nosotros, así son las cosas. Y si no, pues entonces le llevaremos la contraria. Y esos Don Pedros y Doña Petras, que tienen a un Dios, una iglesia a su manera, organizada en su mente, son los encargados del tiempo que dure el sacerdote, por hacerle la vida imposible, por dañar y destruir, le llevan la contraria en todo momento. Son los que se paran a pelear, son los que lo critican, son los que lo rayan, son los que llevan la contraria, son los que molestan, son los que fastidian, son los caprichosos, son las personas entrometidas que quieren estar chismeando, los que se crean sus grupos, los que se crean sus encuentros y se van de la iglesia y se apartan. Y tácticas, herramientas, cómo hacer que el padre se vaya de la parroquia. Mire, ante todos esos problemas, le estoy adaptando el evangelio hoy día, porque cuando Jesús llega a la región de Cesarea de Filipo, pregunta, uno dice: eres Juan, otro Elías, otro Jeremías, algunos de los profetas. Ante todos estos problemas, Jesús dice, pido la palabra: ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Pedro levantó la mano, tomó la palabra: Señor, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Eso dice: nah, guara, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás.
Esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre. Y miren, Mateo 16, 18. Vamos a abrir la Biblia para leerlo. Mateo capítulo 16, versículo 18. Para que ustedes vean por qué Jesucristo funda la iglesia. Porque como había muchos Pedros y muchas Petras que tenían a un Cristo a su manera y no tenían la verdad, entonces Jesús dijo, para que se acabe toda esa guarandinga, esa sinvergüenzura, esos pensamientos, yo voy a fundar mi iglesia. Mateo 16, 18. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y continúa. Y los poderes de la muerte no la podrán vencer. Como la gente estaba confundida, engañada, estropeada, aturdida, se creían Pedros, Petras y hablaban cualquier cosa de Jesús. Jesús dijo, ya va, Pedro, te voy a dejar un encargo. El encargo mío va a ser la iglesia. Y tú eres Pedro y sobre ti la voy a edificar. Y entonces cuando venga el enemigo a destruirla, nadie la va a destruir. Es más, Pedro, a ti, y escuchen lo que viene. Se lo voy a leer de la Biblia para que usted lo tenga presente y para que usted no se lo olvide, que es que en la iglesia no hay don Pedro y doña Petras. Que en la iglesia hay una cabeza que es el sacerdote, que en la diócesis hay una cabeza que es el obispo, y que en la iglesia católica hay una cabeza que es el Papa. Y ese que hoy tenemos es el Papa Francisco, a quien muchas personas atacan tanto. Mateo 16, 19. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y por si alguien viene a fastidiar, Pedro, ahí le dejo la llave de la iglesia. Ahora, cuando Cristo vio la confusión, el engaño, la mentira, cuando vio que la gente no sabía quién era Él, se ingenió y fundó la iglesia, una. Pero esos Pedros y esas doña Petras no se quedaron quietos. Empezaron a atacar la iglesia. Y usted puede ver, por ejemplo, los 12 apóstoles, cómo murieron. Basta con que lea usted Hechos de los Apóstoles, el libro completo, y se da cuenta, a Pedro lo metieron preso. Hechos 16, 1, Pablo y Silas, por ahí en el 30, 29, estaban en la cárcel cantando salmos al Señor, presos. Esos Pedro y esa Petra eran los que alborotaban y creaban altercados y llevaban la contraria a la iglesia. Pasaron los apóstoles, murieron, vinieron Pedro, Lino, Cleto. Usted busca en internet, búsquelo si puede. Papas de la Iglesia Católica, 266. Comienza en Pedro y termina en Francisco. Vino una serie de papas, moría uno, pasaba al otro, venían. No habían personas que le contradijeran a los apóstoles o que pudieran hacer lo que pudieran. Habían las herejías, habían los problemas. Vino Martín Lutero, 1517, fundó lo de la separación, las herejías que colocó, todo lo que puso, el papá de los protestantes. Vinieron los estudiantes de la Biblia, la Iglesia Católica existía. Ellos no. Vino en 1875 la Sociedad Bíblica Unida, le quitaron 7 libros de la Biblia, salió la Reina Valera, nacieron los protestantes, se diseminaron por todos lados, aparecieron, y ahora ellos son los que andan diciendo, Cristo es como Juan. Juan bautizaba en el río, entonces debemos bautizar a los ríos. El bautizo de los católicos no sirve porque no es en el río. Hay discípulos, no de Cristo, sino de Juan, que hoy día andan diciendo, metan a los niños de Chupulún, a la gente de Chupulún para el río, punto. Cristo utilizó a los 33, entonces hay que meterse a los 33 en el río. Hay discípulos hoy día de Martín Lutero, que son los protestantes, que andan engañando, que andan mintiendo, y obviaron y quitaron la iglesia de Jesucristo. Por supuesto,
La Iglesia Católica, que es universal, Mateo 28, 18, vayan por todo el mundo, que es universal. Pero la quitaron y la apartaron. Ahora, ¿por qué Jesucristo deja la iglesia? Porque él sabía que iban a haber doña Petras y don Pedros, que iban a querer destruirla y que iban a querer decir Jesús es así, Jesús es así, Jesús es así. Entonces Jesús dice, para que se acabe el problema, la iglesia, y vamos a buscarlo en Efesios, capítulo 5, versículo 23. San Pablo llegó a decir, la iglesia es la esposa de Jesucristo. La iglesia es la esposa del Señor. Vamos a leerlo, vamos a buscarlo, para que usted lo tenga. Efesios 5, 23. San Pablo nos da una clave. ¿Cuántas iglesias fundó Cristo? Una. Y va a decir, iglesia, esposa, no dice esposas, esposa de Cristo. Cristo se casó con la iglesia, ama a su iglesia, pero la que él fundó, la que él dejó, la que puso en la persona de Pedro como el representante, con las llaves y con autoridad de cerrar y de abrir. Que venga un Cantinflas hoy día a decir, fundo la iglesia de Jesucristo. Entonces, porque lleve el nombre de Jesucristo, ¿esa es la iglesia de Cristo? No, esa es la iglesia de ese Cantinflas que la fundó. Que venga una doña Petra a decir, yo voy a fundar porque soy pastora la iglesia de Jesucristo. ¿Esa es la iglesia de Cristo? No, esa es la iglesia de la pastora. Efesios 5, 23. Escuchen. El hombre es la cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuyo cuerpo suyo, del cual es su mismo Salvador. Que la esposa pues se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Versículo 25. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si el marido ama a su esposa, Cristo ama a la iglesia. Y Cristo dejó a la iglesia, pero dejó a la iglesia con una autoridad, y es el representante que es Pedro. Por eso usted en la iglesia no va a llegar a dar órdenes, indicaciones, parámetros, ideas. Usted puede expresar su opinión. A mí me parece